Continuamos con nuestra serie de videos resolviendo circuitos eléctricos mixtos. Para resolver el siguiente circuito utilizaremos lo que es el método de avance y retroceso. Utilizaremos el método de avance para encontrar el circuito equivalente. Esto nos servirá para encontrar el voltaje total, la intensidad total y la resistencia total. Para poder encontrar el circuito equivalente es necesario reducir este circuito paso a paso. Podemos analizar que la resistencia 3 y la resistencia 7 se encuentran en paralelo. ¿Por qué? Porque no existe ningún elemento entre sus conexiones. También podemos decir que la resistencia 4 y la resistencia 8 se encuentran en paralelo, por la misma razón. Si aún nos falla visualizar las conexiones en paralelo, en la parte de acá arriba te dejaré un enlace con un video en donde explico las características principales de un circuito en paralelo. Pudiéramos pensar que la resistencia 1 y la resistencia 2 se encuentran en serie, pero no lo están, porque entre sus conexiones existe una interconexión extra, y eso no debe existir en un circuito en serie. Podemos pensar que la resistencia 2 y la resistencia 6 están en paralelo, pero tampoco es posible porque se encuentra la resistencia 3 y la 7 de por medio. Podemos pensar que la resistencia 4 y la resistencia 5 están en serie, pero tampoco, porque se encuentra una interconexión extra entre sus conexiones. En el siguiente paso vamos a reducir en paralelo la resistencia 3 y 7 y la resistencia 4 y 8. Quedaría de la siguiente manera. De la reducción de R7 con R6 se formaría una nueva resistencia que le vamos a llamar R9. Y de la unión en paralelo tendríamos que esta resistencia es igual a 0.4286 ohms. De la reducción de R4 con R8 formaríamos una nueva resistencia que le vamos a llamar R10. Y de su reducción en paralelo, el valor que tendría sería de 0.34 ohms. Para el siguiente paso de la reducción, podemos observar que la R2 y la R9 están en serie y la R10 y la R5 también están en serie. No podemos pensar que R2 esté en paralelo con R6 porque tenemos a R9 de por medio, ni que R9 está con R6 porque tenemos a R2 de por medio. Entonces la siguiente reducción quedaría de la siguiente manera. Observamos cómo de R2 y R9 se ha formado una sola resistencia, la cual le vamos a llamar R11. Y de su unión en serie, R11 vale 2.4286 ohms. Y de la unión en serie de R10 y de R5 formaremos una resistencia que se va a llamar R12. Y R12 va a tener un valor de 5.34 ohms. Para el siguiente paso de reducción observamos que R11 y R6 están en paralelo. La reducción quedaría de la siguiente manera. De R11 y R6 se ha formado esta resistencia que nosotros le vamos a llamar R13. Y R13 de la reducción en paralelo pues tendría un valor de 1.3421 ohms. Observamos que solo nos quedan 3 resistencias en serie, por lo que nuestro siguiente paso quedaría: de la reducción en serie formamos una nueva resistencia, la cual le vamos a llamar R14. Y R14 va a tener el valor de 11.6754 ohms. Y con esto encontramos nuestro circuito equivalente. Vamos a calcular la intensidad total, el voltaje total y la resistencia total. El voltaje total corresponde al de la fuente y es de 12 volts. La resistencia total es la misma que la R14 y esto es 11.6754 ohms. La intensidad total la vamos a calcular utilizando ley de Ohm, voltaje total entre resistencia total. Al sustituir los valores y realizar esta división nos quedaría que la intensidad total es igual a 1.027 amperes. Con estos datos podemos comenzar la etapa de retroceso. Observemos que R14 proviene de la suma en serie de 3 resistencias. Recordemos que lo común
en un circuito en serie es la corriente. Esto significa que la corriente que circula en R14 va a ser la misma que la que circula en R1, en R13 y en R12. Entonces mencionamos que la intensidad en R12 va a ser igual a la intensidad en R13, va a ser la misma que la intensidad en R1, y esto es igual a la intensidad de R14, o lo que es lo mismo, a la intensidad total. Y esto corresponde a 1.027 amperes. Calculemos el voltaje para cada una de estas resistencias. El voltaje en R12 es igual a la resistencia 12 multiplicada por la intensidad de R12. Sustituyendo valores, quedaría de 5.4772 volts. Voltaje en R13. Y esto es igual a la multiplicación de la resistencia 13 por la intensidad en R13. 1.3783 volts. Y el voltaje en R1 es igual a la resistencia 1 multiplicado por la intensidad de R1. Y esto es igual a 5.09 volts. De acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff, la sumatoria de estos tres voltajes debe de ser el voltaje de donde proviene. Al sumar estos tres valores tendría que ser aproximadamente los 12 volts. Continuamos con el retroceso. En este análisis trabajaremos con la resistencia R13, que apertura a dos resistencias en paralelo. Lo común en las resistencias en paralelo es el voltaje, lo que significa que el voltaje de estas dos resistencias es el mismo que el voltaje en R13. Entonces colocamos el voltaje en R11 es igual al voltaje en R6, y este es igual al voltaje en R13. ¿Por qué? Porque de aquí provienen estas dos resistencias. Entonces el voltaje en R13 es igual a 1.3783 volts. Calculemos intensidades. ¿Cuánto será la intensidad que circula a través de R11? Aplicamos ley de Ohm. Voltaje en R11 sobre la resistencia 11. Y esto sería igual a 0.567 amperes. ¿Cuánto sería la intensidad en R6? Y esto es igual a voltaje en R6 entre la resistencia 6. Esto es 0.4594 amperes. De acuerdo a la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que, si sumamos la intensidad de corriente del 11 y de la resistencia 6, tendríamos la intensidad de corriente de la resistencia 13. Entonces, esto sería aproximadamente igual a 1.027 amperes, que es el valor de la resistencia 13. Continuemos en el retroceso. Analizaremos dos resistencias. Primero la 11, que apertura a la serie de 2 y 9, y luego la 12, que apertura a la de 10 y 5. Veamos. La resistencia 11 apertura a dos resistencias en serie. Lo común en un circuito en serie es la corriente, por lo que la intensidad entonces que circula en R2 va a ser la misma que la intensidad que circula en R9, y esta es la misma que la intensidad de donde proviene, que es la 11. Entonces la resistencia 11 tiene una corriente de 0.567 amperes. Calculemos su voltaje. Voltaje en R2 es igual a resistencia 2 por la intensidad en R2. Y esto es igual a 1.13 volts. Calculemos el voltaje en R9. Voltaje de R9 es igual a la resistencia 9 que multiplica a la intensidad de R9. Y esto es igual a 0.243 volts. De acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que si sumamos estos dos voltajes de la resistencia 2 y la 9, debería ser el voltaje de la 11. Y esto es igual, aproximadamente igual,
a 1.3783. ¿Qué pasa con la resistencia 12? La resistencia 12 apertura a 2 en serie. Lo común en un circuito en serie es la corriente. Decimos que la intensidad de corriente entonces en R10 va a ser la misma que la intensidad de corriente en R5. Va a ser la misma que la intensidad de corriente en R12. Y esto es igual a la corriente R12, la tenemos aquí abajito. Y dice que es 1.027 amperes. Entonces calcularemos los voltajes. El voltaje de R10 va a ser igual a la resistencia 10 por la intensidad R10. Y esto es 0.34 volts. Y el voltaje en la resistencia 5 es igual al valor de la resistencia 5 por la intensidad de R5. Y esto es igual a 5.11 volts. Utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, decimos que la sumatoria del voltaje de R10 más R5 es igual al voltaje de R12, que en su momento fue de 5.4772 volts. Estos valores ustedes lo comprueban con su calculadora. Bien, continuemos con el retroceso. Analizaremos la resistencia 9 y la resistencia 10. La resistencia 9 apertura a dos resistencias en paralelo. Lo común en un circuito en paralelo es el voltaje. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje en la resistencia 7 y es el voltaje de la resistencia 9. Que corresponde, el voltaje en la 9 es de 0.243 volts. Calculemos las intensidades. Intensidad en la resistencia 3 es igual a voltaje en R3 sobre el valor de la resistencia 3. Y esto corresponde a 0.081 amperes. Calculemos la intensidad que circula en R7. Intensidad en R7 es igual al voltaje de R7 entre la resistencia 7. Y esto es igual a 0.486 amperes. Utilizando la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que la sumatoria de estas dos corrientes tiene que ser la de R9. Entonces la resistencia en R9 es aproximadamente 0.567 amperes. Ahora veamos qué pasa con la resistencia 10. La resistencia 10 apertura a dos resistencias en paralelo. Lo común en un circuito en paralelo es el voltaje. Entonces decimos que el voltaje en la resistencia 4 va a ser el voltaje en la resistencia 8, va a ser el voltaje en la resistencia 10, y esto es igual el voltaje en R10 a 0.34 volts. Intensidad en R4 es igual a voltaje de R4 entre la resistencia 4. Y esto corresponde a 0.68 amperes. La intensidad en R8 es igual a voltaje en R8 entre la resistencia 8. Y esto corresponde a 0.34 amperes. De acuerdo a la ley de corriente de Kirchhoff, la sumatoria de estas dos corrientes debe ser la misma de donde proviene la intensidad de R10, que es aproximadamente 1.027 amperes. Queda de ustedes hacer las sustituciones de los valores y las comprobaciones en su calculadora. Y con esto hemos encontrado la corriente y la intensidad en cada una de las resistencias y la corriente, voltaje y resistencia total. Con esto finalizamos el ejercicio y nos vemos en el siguiente video.